para darle entrada. Siempre por aquí. Y para darle entrada a ellos. Claro, después los vas admitiendo, ¿no? Exacto. Ahí hay dos, ¿no? Hay el uno. Sí. Y ahí van a empezar a decir, fíjate, acá admitir, mira, ponerle admitir. Sí, sí, sí. Lo que no sabía era cómo entrar ahí. Siempre competir ahí. Cualquier cosa me llama, hay 4. Claro, impecable. Muchas gracias. ¿Te recuerdas acá? ¿Está así? Sí, sí. No anda mucha gente igual. Bueno, No hay. Está todo en silencio. No, no, todo impecable. Están en el fondo, gracias, de la casa. Bueno, ya se lo puedo, pero está tranquilo todo. ¿Ah? Bueno, gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Alguno ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acá estoy tratando de Buenas tardes, Ángel. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estoy. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Ustedes me ven ahí? Hola. Sí, vemos una foto nomás, no. La cámara no. Ahí está. Estoy admitiendo. A ver, estoy viendo cómo hago para... Así como me ven ahí, estoy viendo cómo hago para activar la cámara mía. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. No sé cómo anduvimos con las preguntas del cuestionario de la plataforma. Vieron que eran... Yo no pude mirar a ver quiénes entraron y quiénes no. Pero vieron que eran bien básicas, ¿no? Yo entré, le erré en 2 nomás. Me entreveré yo solo nomás. Sí, eran como es, bien simples. Es un enunciado bien básico de lo que hablamos el otro día, de las cosas bien básicas, la introducción de lo que veníamos hablando. Sí, yo lo confundí, pero está. Lo había confundido nomás, pero más nada. La pregunta 3 y 4 fue la que confundí, pero el resto lo más bien. Sí, básicamente era de que con el sistema Steel Framing se podía realizar cualquier tipo de proyecto. Bueno, eso obviamente que es verdadero, fue una de las primeras cosas que les dije. Admite cualquier proyecto arquitectónico de cualquier tipo. Después la otra era con qué perfil se conformaba un criplé. Era simplemente para ver si había quedado claro lo que era el criplé, que es un PGC, un perfil de galvanizado de sección C. Después cómo se conformaba el montante, simplemente también para diferenciar entre una solera y un montante, el PGC. Y después la otra no me acuerdo, de la aislación, el coeficiente de aislación térmico,
que se llega con espesores bastante pequeños comparado con la construcción tradicional. Entonces la pregunta era si tenía buen coeficiente de aislación térmica. Bueno, verdadero fácil para hacerlo más fácil, nada más accesible. No sé si vieron si alcanzaron a leer algo del manual de procedimiento, ese que es el PDF más largo que les puse ahí, que cargamos en la página, en la plataforma. Por las dudas ahí me ven a mí y ven la pantalla, ¿no? Igual que el otro día, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Yo cargamos en la plataforma ahí el manual de apoyo que le dije el otro día, que es de Barbieri. Que es tremendamente básico, es como que fuese un folleto, digamos, Sí. de lo que vamos a ver. Pero el otro, el manual de procedimiento de steel framing, es el que le decía que es que es de edición argentina, y ahí, bueno, es más extenso en todo, ¿no? De por qué se elige el sistema, cuáles son los tipos de paneles, los diferentes tipos de aislaciones. Vamos a ir viendo un poco de todo eso. Es un material bastante extenso. La idea no es que se lo sepan todo y hacer preguntas o cuestionarios sobre eso. Simplemente es ir compartiendo ese material para que ustedes lo vayan viendo, y a partir de ahí, por medio de la plataforma, intercambiar un poco de conocimiento, pero simplemente eso, no se preocupen, porque todo lo más importante lo vamos a ver en la presencialidad. Ahí, a ver, hay un compañero que me dice que no tiene audio. Eso del audio seguramente es problema de ustedes ahí, ¿no? Si hay alguno que me escuchan es porque yo estoy bien activado acá. Ahí saluda Katy Dunhey. Sí. ¿Se escucha bien? Pregúntame Yo estoy en la máquina. a mí las preguntas fue espantoso. Ahí no sé si alguien que está con la bombonera prendida, con la radio, no sé qué es ese ruido. No, lo mío, profesor. Yo estoy trabajando, estoy en la máquina. La máquina, bueno, apagala un ratito que empezamos con la clase. Sí. No. Desactivo el audio del todo y solamente lo escucho, por las dudas. Bueno. Porque estoy Tranquilo. trabajando y donde estoy tengo la torre cerquita. Por lo menos tengo internet acá. Está. Aprovecho. ¿Alguna otra consulta? Yo aviso. Bajo la revolución de la máquina, pero sigo trabajando porque estoy controlado por GPS acá. Bueno, tranquilo, no hay problema. Ahí está. Les vuelvo a repetir, vamos a seguir viendo un poco los conceptos y cómo se llaman las cosas, ¿no? Los componentes. Y bueno, y después lo vamos a ver en la práctica. El otro día, ¿se acuerdan que vimos y empezamos, ¿no? Primero voy a hacer una pasada de lista acá, que es lo que me piden la burocracia. Ángel Antunes, Carlos de los Santos, Carlos Martínez, Marcelo Martínez, Carlos, Marcelo, Roland, Katy Dunhey, y yo no sé si se han dado cuenta, pero soy bastante
bastante malo para todo esto, ¿no? Para las redes. Y Mauricio Coqué. Bueno, no molesto más con la burocracia. Ah, no, pero tenemos otro, ¿no? Somos 7, me falta uno. Bueno, el otro día, les decía que el otro día hablamos de de un panel de vano y los componentes de un panel de vano, ¿no? Un panel de ciego lo mismo, y lo único que no lleva todo lo que es dintel, no lleva criplé, simplemente se arma con solera y montante, solera superior, solera inferior, y los montantes que son los perfiles galvanizados de sección C, ¿no? Que van adentro como que fuese un montante. Nosotros, después que tenemos armado el panel, que no sé si más o menos le quedó claro cómo se arma el panel. Profe, disculpe la consulta. ¿En qué página está ahí usted? ¿Cómo? Que usted ahí está mostrando el mismo PDF que tenemos nosotros en la plataforma, ¿no? Sí, claro, le decía que es ¿En qué página va? Manual de procedimiento STIL. Esto es en el capítulo 4, o sea, nos salteamos todos los primeros capítulos de introducción, después volvemos para... Después que veamos un panel, vamos a ver cómo empezamos a armar, pero esto es en el capítulo 4 de la página 61. Ah, ahí ven, capítulo 4.2.1, los elementos básicos que componen el panel. Ah, ahí va. Y ahí lo vi que dice en su pantalla, ahí, que dice 65 de 300, eso era. Ah. Página 65. No, vamos a ver, les decía que vamos a hacer así, nos salteamos y nos venimos al capítulo 4, ¿no? Acá, Nando. Otro que entra, Nando. Y el que entró con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, Nando. Nando, ¿cómo era el nombre de Nando? Que figura como Nando, pero acá no es Nando. Oscar, ¿puede ser? Bueno, les decía que vamos a empezar con el panel, a ver cómo es un panel y cómo se conforma un panel, para después volver para atrás y ver cómo los paramos y cómo los anclamos a la cimentación que habíamos dicho que sería la platea de hormigón armado, ¿no? Nando, ¿cómo era tu nombre que en la lista no te tengo como Nando? Ya nos vamos a ir conociendo. Hola, buenas tardes, Oscar Sousa. Oscar Sousa, está. Exacto. Recién salí de laburar. Está impecable. Así que está. Ahora sí somos 8. Estoy acá. Me corté de vuelta ahí, pensé que me iban a decir algo. Les decía que primero vamos a ver cómo se arma el panel, cómo es el procedimiento de parado de los paneles, ¿no? Siempre y cuando no tengan ninguna consulta de cómo se arma un panel, ¿no? Yo les había dicho que lo presentamos con todas sus medidas, como corresponde en el plano. Otra cosa que me salteé también, que es la parte de lo que es un replanteo de obra. Eso no se preocupe porque lo vamos a ver en la práctica, en la presencialidad después. Pero salteando lo que es construcción tradicional, digamos, que les dije que no íbamos a saltear toda la parte de lo que es la cimentación, de cómo se arman las cimentaciones, todo eso va siempre de la mano de un replanteo de obra. Bueno, el replanteo de obra es lo mismo. En el sistema steel framing es el mismo. Nosotros tenemos que hacer el vallado perimetral donde se va a construir la edificación, la vivienda o lo que sea,
ahí se hace el replanteo y se tiran todas las líneas con los espesores de muro, todo eso. Entonces ahí se marca en la cimentación y se prepara para parar los paneles. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo armamos los paneles, cómo se compone la unión de panel con panel en vértice y en encuentro de muro, ¿no? en la división de... Cuando, por ejemplo, una división de un dormitorio, cuando es un vértice de encuentro panel con panel común, triple, cuádruple, todas esas cosas vamos a ver, y cómo es después la conformación de los diferentes componentes dentro del panel mismo. Que ahí vamos a tener los términos de King y de Jack, de cómo se arman, siempre con la misma perfilería de Soler y Montante. Normalmente después que nosotros tenemos el panel armado me refiero tanto a panel ciego como ese que ven en la imagen, que es simplemente Soler y Montante, no lleva ningún tipo de abertura, o panel de vano, que fue el que vimos la clase pasada, o sea, de ventana o de puerta, nosotros lo vamos a parar, vamos a replantear y vamos a ver cómo hacemos la unión. Yo no sé si ustedes logran ver ahí una unión simple, con la unión de alma de 2 PGC con tornillo de cabeza hexagonal punta mecha. No sé si interpretan este dibujo, este planito, digamos, que es visto en planta. Nosotros vamos a tener un panel, lo encontramos con el otro, y después van a ver en la práctica, nosotros no tenemos manera de unir vértice con vértice, de montante con montante. Entonces lo que se genera es una pieza de unión de perfil con perfil, que capaz que en esta otra imagen lo ven un poco mejor. Ahí ven una unión doble, simplemente se atornilla alma con alma del PGC, ¿no? El PGC que es el que ven acá, ¿no? Se atornilla alma con alma. Ahí como es unión de perfil con perfil, sencillamente se utiliza tornillo de cabeza hexagonal nomás, porque como queda adentro, la cabeza hexagonal del tornillo no nos va a molestar en la unión de las placas después. No se necesita unir con T1 punta mecha, que es lo que vamos a usar después para las uniones laterales. Después tenemos la unión triple, cuando por ejemplo tenemos la unión de una pared medianera con una perpendicular, ya sea una división de dormitorio o lo que fuere. Ahí se me fue. Sería este tipo acá. Se arma el panel todo como indican los planos y se deja atornillado un perfil de sección C que va a ser un montante que se va a unir con los otros dos de los otros dos paneles. Que sería la unión triple acá con PGC. El perfil sería esto y la rayita que ven ahí sería la unión, cómo se atornilla alma con alma o alma con ala de perfil. Cuando es una unión doble, se une el PGC con el PGC y se atornilla alma con alma, como muestra acá. Pero cuando es una unión triple, similar a como cuando armamos un dintel de panel, que también lo vimos en la clase pasada, cómo se armaba el dintel, la parte de arriba, cuando es un panel portante, acá se atornilla el perfil que va a ir perpendicular a los otros dos en el ala, alma con ala y alma con ala. ¿Entienden lo que le digo cuando le digo alma con ala? ¿No? Alma es la parte de atrás del perfil, la parte más ancha del perfil, y el ala es el lado del perfil más corto, que hace de esfuerzo estructural. Entonces con esa unión triple nosotros estamos prontos para unir los perfiles que van en el sentido longitudinal y el perpendicular que sería el tercero. Pero esto es una cosa que se arma solamente en el lugar, porque nosotros vamos a tener este panel por un lado, este otro panel por otro, y el perpendicular por otro lado. O sea, vamos a traer estos tres perfiles prefabricados de galpón, ¿no? De fábrica, y vamos a ir y vamos a conformar
esa unión triple en el lugar, en el momento que se vaya a parar en el lugar mismo donde va a ir. Porque eso a veces genera un poco de duda, porque ¿cómo armamos nosotros esta unión triple? Esta unión triple se va a conformar recién cuando paramos los paneles. No es una pieza que la armamos con anterioridad y venimos y la traemos pronto. Eso se arma en un lugar. Y una unión cuádruple, que es cuando tenemos un encuentro de 4 vértices, ¿no? De la división interior, por ejemplo, de una vivienda. Es lo mismo, lo único que con 4 perfiles. Vamos a tener la unión de los 2 montantes del perfil longitudinal, de los 2 paneles longitudinales, y después los otros 2 que van en el otro sentido perpendicular, van atornillados, alma con alma y alma con aleta. Que acá lo ven. Esto capaz en el dibujo no les queda muy claro, pero vuelvo a repetir, después cuando tenemos los perfiles es mucho más fácil de visualizarlo, digamos, y de verlo. Y lo vamos a hacer atornillando nosotros mismos. No sé si acá en esta otra imagen, que es un alzado, se nota más. ¿Vieron ahí? Los encuentros doble, triple y cuádruple. Después nosotros vimos el otro día en el foro, en la clase pasada y después en el foro, cuando yo publiqué ahí, les contesté en el mismo foro en el enunciado ese de cuáles eran los componentes de un vano común, de un panel de vano común. Nosotros ahí vimos lo que era un dintel, lo que era un king, la solera de vano superior, inferior y lo que era un triple. Ahora nosotros vamos a ver cómo lo armamos a eso, o sea, lo vimos, lo enumeramos dentro de lo básico que era la otra imagen, lo enumeramos y le dimos nombre, digamos, a cada una de las partes. Ahora vamos a ver cómo se arma cada uno de esos. El vano quedó claro que es el hueco, ya sea puerta-ventana, panel de vano. Cuando es un panel de vano portante, ya tenga puerta o ventana, esta es igual a la imagen que vimos en la clase pasada, ¿no? En el otro material de Barbieri. Ahí siempre me va a pedir viga de Intel, el componente de Intel, que es conformado por 2 PGC más un PGU, o sea, 2 montantes más una solera. Dependiendo del proyecto y dependiendo del tipo de cargas que vamos a tener, o sea, las cargas puntuales que va a haber de peso, digamos, superior al panel ese, perpendicular a la sección del panel mismo, es cómo nos van a pedir que armemos nosotros el dintel. Pero básicamente, y lo más común que vemos, es 2 PGC enfrentados, unidos en el ala con el alma de la solera de vano superior, que la solera de vano superior es un PGU. Esto es lo mismo, el dibujo en alzado lo muestra bastante bien, pero cuando lo veamos en la práctica, ahí nos vamos a sacar todas las dudas de cómo se arma. Esto van a ver que tiene un procedimiento bastante simple. Simplemente hay que respetar una metodología de armado, de ejecución del armado, que tenemos que atornillar primero una cosa para después atornillar la otra. Por ejemplo, el elemento de fijación, una solerita cortada, como muestra acá, una solera, un elemento de fijación que se llama, es una solera cortada de 10 centímetros o de la altura que sea el alma de los 2 PGU que se van a utilizar ahí, nos hace de unión en las 2 cabezas de lo que va a conformar el dintel. Y en la parte inferior nos unimos a la solera de vano superior. Que eso después va a conformar la unión de lo que es el dintel de la abertura, la solera de vano superior de abertura, que es un PGU, unidos y reforzados con lo que le llamamos el criplé. Y eso hay varias maneras de armarlo. Lo más común es lo que vimos recién, pero también hay, como muestra en la figura A,
de alma con alma, pero esto depende depende de los requerimientos del peso que vamos a tener, ¿no? De las cargas puntuales que vamos a tener en la cara superior, sea entre el piso o ya directamente la cubierta, el techo del panel. Y ahí entra el concepto de lo que es el king y de lo que es el jack, cómo se conforma un jack. Me siguen ahí, ¿no? Cualquier cosa me paran nomás que lo vemos. Ahora les voy a mostrar lo que es un jack y cuando es compuesto por dos jack y un montante que conforman el king. El king simplemente es la unión de los perfiles. Está acá es un ejemplo nada más, pero un king conformado por un montante y los jacks que precise el vano. Que después tenemos que ver la solera de vano lateral que es un montante, que se llama jack, cómo lo tenemos que colocar para esperar el amure, digamos, de lo que va a ser la abertura que va a ir ahí, en ese vano, ya sea una puerta o una ventana. Perdón, tengo una consulta. Sí. Yo no termino de entender qué es la diferencia entre un dintel y una solera. Bueno, no sé bien a qué te referís con la pregunta, pero nosotros tenemos básicamente dos tipos de paneles, ¿no? El panel ciego y el panel de vano. Los componentes, o sea, los materiales o los elementos que conforman ese panel es lo que le decimos los componentes. Los dos componentes básicos van a ser siempre el PGC y el PGU, perfil galvanizado de sección 6, perfil galvanizado de sección 1. Con esos dos componentes nosotros armamos todo tipo de panel, ya sea panel ciego, panel de vano, ya sea criplé, dintel, lo que sea que precisemos, lo vamos a armar siempre con esos dos componentes. Pero todo lo que es tornillería y el elemento mismo separado, que es un dintel o que es un king, que es lo que vamos a ver ahora, no deja de ser formado y conformado por lo que es solera y montante, que son los elementos básicos que vamos a usar siempre para todo. Yo cuando digo solera me refiero siempre al PGU, al perfil galvanizado de sección 1. Los dos perfiles que nos vamos a manejar siempre son dos, los dos elementos que nos vamos a manejar siempre son dos. La solera y el montante. Y el montante es el de sección C, el PGC. Los únicos dos términos medio raros que tenemos, tres términos que tenemos raros son el criplé, el king y el jack. Acá les explica bien clarito, el king no es más que la unión de los montantes que van a llegar hasta el refuerzo del dintel. Recién les dije recién les decía que un panel de vano nos pide dintel dependiendo de las cargas y como ven acá, dependiendo de la dimensión, el dimensionado de cómo va a ser el dintel, nos pide dintel si las cargas puntuales que va a tener acá arriba son importantes o no. Entonces a partir de ahí depende el tipo de dintel que vamos a precisar. Entonces, dependiendo del tipo de dintel que precisamos, es el apoyo que nosotros tenemos que darle a este dintel. Este dintel es para recibir un esfuerzo puntual de arriba, en la carga longitudinal del panel, en la parte de acá arriba, nosotros tenemos que apoyarlo en algún lugar. Cuando es construcción tradicional, nosotros tenemos la viga de dintel que corona en toda la altura de las aberturas, ¿no? A nivel de dintel, y tenemos los muros portantes que es donde apoya esa viga de dintel, sea chorro, ladrillo, bloque, lo que fuere, o pilares de traba de hormigón armado. Eso es donde apoya la viga de dintel. En este caso, en lo no tradicional, en este sistema,
nosotros tenemos que conformarlo con lo que lo denominamos king. ¿Tá? Que el king no deja de ser como una especie de cuando todo. Prendió la máquina, ¿no? Alguien no se escucha que hay un sonido ahí que... No sé qué pasó ahí. explotó algo ahí. Explotó la máquina. Bueno, sigo. El king es lo que va a reforzar donde se va a apoyar todas las cargas que se transmiten al dintel. El dintel las transmite al jack y al king, que son los dos perfiles verticales laterales en donde apoyamos acá, donde vamos a apoyar el dintel. Esto también lo van a ver en la práctica. Y eso generalmente van tipo ventanas y puertas, sí. ¿Cómo? Eso es para las puertas y ventanas, ¿eh? Claro, eso es para cuando es un vano, un panel de vano. Un panel de vano. Vano le llamamos a puerta o a ventana, el hueco donde va la puerta o la ventana. Ahí va. Entonces, para reforzar ahí y para tener dónde agarrarnos después con el aplacado interior y exterior, es que nosotros conformamos este elemento o este componente denominado jack y king. El king, que va a ser, ustedes ven acá, ¿no? Ven el cursor mío, ¿no? Sí, sí, sí. Es el elemento vertical donde se apoya la solera, donde se agarra la solera de vano superior e inferior, y donde apoya el dintel. Este dintel acá, que es conformado, como vimos recién, con dos PGC y un PGU, se apoya en el king se apoya en el jack y se agarra con el king, que es el otro montante que agarra este costado acá. Este elemento king es lo que estoy tratando de llegar acá. No es más que la unión de uno o dos jack con lo que es el elemento donde va a apoyar el dintel, que siempre es dos PGU más un PGC, o dos PGC más un PGU, o solamente un PGU con un PGC. Acá ven cómo se conforma un king simple, con un montante y un jack simplemente atornillado alma con tornillo punta mecha en cabeza hexagonal. Ven que uno de los montantes es más bajo que el otro. No sé si lo visualizan, está bien clarito. En este más bajo es donde apoya el dintel. En el más bajo apoya el dintel, el esfuerzo que hace el dintel apoya en ese más bajo, y en el otro que está más alto es donde se agarra lateralmente, que ese más alto es el que se va a agarrar a la solera de vano superior. Todo eso, A la viga. a la de arriba, claro, la solera de vano superior, solera de vano, que es el elemento donde vamos a apoyar y vamos a atornillar, ya sea el techo directamente o el entrepiso, si es en el caso del entrepiso. Lo que estamos haciendo acá es metiendo la lupa en lo que es el king mismo ahí, lo que es los laterales del vano donde va la ventana. Lo más simple es un king simple, que es un montante y un jack, como muestra acá. Después tenemos el king doble, cuando el esfuerzo de dintel, cuando el esfuerzo que tiene que soportar el dintel es mayor. Si es un panel importante, de cargas importantes, ahí lo que se hace es la unión de dos king, dos montantes, digamos, dos jack con un montante. Acá lo ven, dos jack con un montante, se lo explica, y los une montante con alma con alma, y este otro acá, ustedes no ven la manera de unirlo, porque esto se une cuando nosotros hacemos el armado del dintel, cuando estamos ejecutando lo mismo. Nosotros lo que podemos prefabricar antes de armar el panel es solamente la unión esta de un montante con el otro más alto, alma con alma. Pero este otro que arma, que se unen aleta con aleta, se enfrentan uno con el otro, en el momento mismo de unión no lo podemos hacer. Eso lo hacemos cuando vamos a armar con el dintel arriba y con la solera de vano superior e inferior.
Este king doble es el más común utilizado cuando tenemos unión de aberturas, ya sea puerta o ventana, con tornillería. Eso lo vamos a ver después en la práctica, cómo hacemos nosotros para unir, cómo hacemos para agarrar la ventana, la abertura mismo, a lo que sería el jack este. Esa es la denominación de lo que es un king y de lo que es un jack. Y el king triple, ya ese sí casi no se utiliza mucho, es el jack doble como tenemos en el king doble acá, en esta imagen, más un montante más, más un jack más en el otro sentido. Esto cuando tenemos un esfuerzo de dintel mucho mayor, o sea, mucho más compleja la estructura, que se hace un refuerzo, otro refuerzo más a lo que es el king mismo, entonces ahí se le denomina un king triple. Usted ve la imagen acá y se han de preguntar cómo hacemos para unir un PGC con otro PGC enfrentados uno con otro en este sentido. Lo más fácil es unir alma con alma, o sea, tornilla alma con alma y no tenemos ningún problema, pero para unirlo de frente no hay manera. Lo que se hace es colocarlo en la solera de vano inferior, en la solera de vano superior, y ahí unirlo junto con el dintel, y ahí todo el conjunto pasa a llamarse un king triple. Lo mismo que les vuelvo a repetir, capaz que parece raro y capaz que imposible hacerlo, pero van a ver que después que lo tenemos conformado, es bien fácil de armarlo, simplemente se presenta, se hace calzar la solera adentro del king, que es unos milímetros más grande, y ahí se arma todo y se atornilla, junto con el dintel. Por eso el montante que va en la cara exterior acá, lo que es la solera, el vano, es más alto, porque este llega de solera de vano superior a solera de vano inferior y le resta lo que es la distancia del dintel. Vamos a ver lo que es cómo es el vano acá para que vean, ¿no? De dónde a dónde llegamos. Acá lo ven en un 15. Eso, una pregunta. Sí. Escúchame, ¿y eso si es simple o doble o triple va a depender del peso que vayas a apoyar entonces? Claro, porque depende del proyecto, ¿viste? Ahora yo después les muestro un poco de imagen. ¿Y el doble S para cuánto más o menos, cuántos metros cuadrados te apoya? ¿A qué te referís con cuántos metros cuadrados? ¿A la carga que va a tener? ¿Cuánto Claro. peso va a tener? Claro, Bueno, si eso es otra cosa que lo vamos a ver ahora después. ¿Cómo definimos la carga nosotros? La carga puntual que vamos a tener de arriba va a depender, primero que nada, de la carga que va a tener el panel mismo. El panel mismo tiene en sus diferentes capas, que después vamos a ver las capas de un panel, ¿no? Tanto la capa interior como la capa exterior. Tiene, por ejemplo, en la capa exterior, nos adelantamos un poquito, pero lo enunciamos nomás, después lo vamos a ver. En exterior tenemos el sustrato, que es el fenólico o el OSB, la placa cementicia o el espumaplado, lo que sea, y el vesco, que es el revoque. Eso, cada cosa de esas tiene tanta carga puntual, o sea, tantos kilos por metro cuadrado. Y la cara interior, que normalmente es simplemente yeso, placa de yeso, ¿no? Placa de roca de yeso interior, tiene una carga de tantos kilogramos por metro cuadrado también. Entonces, el panel en su conjunto, tenemos una carga de tantos kilos por metro cuadrado, con la cara superior, exterior e interior, el panel en su totalidad. Por un lado vamos a tener esa carga. Y por otro lado vamos a tener lo que recibe de arriba. Lo que les dije recién, ya sea techo o sea entrepiso, vamos a tener. Después vamos a ver cómo se conforma el techo, ¿no? Que como que fuesen tirantes y clavadores que van agarrados en la solera de vano superior ahí. Ahí vamos a tener cargas puntuales, porque vamos a tener un tirante, que va a ser un PGC, que va a apoyar en la solera de vano superior. Entonces vamos a tener cargas puntuales que apoyan en el panel, que van a ser tantos kilos por metro cuadrado. Lo mismo, que se traslada a lo que es la solera de vano superior, acá donde tengo
el cursor. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo del proyecto, el arquitecto o el ingeniero civil que hace el cálculo del dimensionado de los diferentes perfiles, es que nosotros vamos a conformar un king simple, un doble o un triple. Pero esto lo decimos como enunciándolo. Nosotros nos tenemos que preocupar por eso, porque cuando nos dan un proyecto de eso, nosotros ya tenemos todo predimensionado. O sea, ya se sabe qué tipo de perfil es, por eso los diferentes espesores de perfil y los diferentes esfuerzos que vamos a tener que contrarrestar con dintel, con king y con los diferentes jacks. Y como si fuera un ejemplo, como ponerle que tenga que hacer una pieza de 8x8. Sí. El techo tiene que ser reforzado, vamos a decir, porque que tiene una... Claro. Bueno, viste, Porque no- eso depende específicamente del proyecto mismo que vos vas a querer. Primero lo que te dije recién, las cargas que vamos a tener puntuales del panel, y después tenemos que tener en cuenta también las luces que vamos a cubrir. Vos ahí dijiste una pieza de 8x8. Entonces una pieza de 8x8 no es lo mismo que una pieza, un dormitorio 4x4, de 3x3 o 4x3. 8x8 nosotros vamos a tener luces, o sea, distancias longitudinales más importantes que van a hacer que nosotros reforcemos el panel de otra manera, en el sentido longitudinal del panel. Y hay que ver cómo son las uniones de ese panel. Voy a decir una pieza de 8x8. Una pieza de 8x8 es un cuadrado que tiene paneles comunes que se unen simplemente en 4 vértices. Entonces, nosotros con soluciones de unión de panel simple, como vimos recién al principio, acá, con unión de panel simple, nosotros ya solucionamos ese 8x8. Pero en la longitud de 8x8, nosotros no podemos hacer un panel ciego simple sin reforzar. Eso, ¿vieron? Un panel ciego simple sería esto: solera arriba y abajo, solera de vano de panel superior, solera de vano inferior, y después en el otro sentido, cada 40, como vimos en la modulación, simplemente montante. Y eso va a depender muchísimo de la luz del 8S que vos dijiste y de las alturas que vamos a tener que cubrir. Después vamos a ver ahora más adelante cómo se refuerza en altura ese perfil para que no tenga pandeo, para que no se deforme. Nosotros vamos a tener panel, y para que no pasen los pandeos, para que no tenga deformes en el sentido vertical, vamos a poder hacerle al panel refuerzos verticales, que no lo logramos simplemente con los montantes ese que vemos en el panel simple. Vamos a ir viendo un poco, pero van a ver en el prototipo que vamos a armar nosotros, que es un ejemplo tipo de ampliación o de pieza, digamos, de un dormitorio o lo que sea de su función, los diferentes tipos de refuerzos que nosotros le hacemos, tanto de escuadra como en el sentido longitudinal. O sea, el ejemplo típico de si queremos ampliar un ambiente o queremos hacer una vivienda de 8x8, como vos lo dijiste recién, 8x8 perfectamente podría ser una vivienda que nosotros construimos en sistema steel framing y hacemos las divisiones interiores en obra yeso común, ¿no va? Entonces hay que prever, por eso digo siempre, dependiendo del proyecto, cómo son las uniones, si son simples, triples, doble o cuádruple, como vimos recién ahí. No, mi pregunta era más que nada, como es tan grande y abajo no habría pieza superior, digo, viste que por el tema del techo, ¿cómo se refuerza? Claro. Porque no va a haber división en el medio, como que puede hacer panza al medio, ¿cómo se refuerza eso? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Hay unos elementos de fijación que son de refuerzo en el sentido del pandeo vertical que puede llegar a tener el panel. Pero lo vamos a ver eso, quédate tranquilo porque vas a ver que tiene los refuerzos dependiendo del tipo de casa. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos, seguramente vos vas a tener un panel de vano ahí en algún punto o no, o un panel ciego.
Si es un panel de vano, se refuerza bien simple con los kines, esto que estamos hablando. Y si no, si es un panel ciego, se va a reforzar con el sustrato. El sustrato es la madera que va en la cara exterior. Eso termina de rigidizar el panel, que eso también lo vamos a ver ahora, cómo se va armando y cómo se va trabando y conformando la unión del panel mismo. Pero bueno, no sé si les queda claro cómo se conforma un KIN. Si yo les pregunto ahora después en la plataforma el lunes, cómo se conforma un KIN, vieron que es bastante simple. Y si no, bueno, lo pueden repasar ahí. Pero es simplemente la unión por alma de dos PGC que le llamamos a un jack. El jack que va adentro, donde apoya el dintel, se llama jack. O sea, va a ser el mismo montante que estamos hablando, ¿no? Por eso le decía, los dos elementos, los dos componentes son dos siempre, PGC y PGU. En este caso, para conformar el jack, en el KIN simple acá, tenemos el jack, que es un PGC donde va a apoyar el dintel, y un montante que contiene el dintel, pero que pasa de solera de vano inferior a solera de vano superior. Esas dos piezas ya conforman lo que es un KIN, un montante más un jack. Y el jack no es otra cosa que o un montante solo, o la unión de dos montantes, o dos montantes más un montante, que es el jack triple, el jack doble más un jack simple, que conforman el KIN triple. Que es muy pocas veces usado. Pero vamos a ver alguna imagen acá, que me lo vengo salteando. Donde vemos... Profe, disculpe, por que lo ejemplo, voy a matar, pero yo no entendí bien la diferencia entre el jack y el KIN. Sí. La diferencia entre el jack y el ¿Qué me KIN. decís? El jack vendría a ser los laterales, digamos, de lo que vendría a ser una ventana o una puerta. Claro. El KIN, o sea, el jack y el KIN, el jack es una pieza sola, cuando es un KIN simple, ¿no? El jack es un montante solo, un PGC solo. Y el KIN es lo que conforma la unión de los dos. Cuando tenés un KIN simple, la unión de dos montantes, la unión de los dos pasa a llamarse KIN. Nosotros tenemos dos PGC que los unimos. Uno sirve para apoyar el dintel y otro sirve para unirlo con la solera de vano inferior y superior. Ese conjunto pasa a llamarse KIN. Acá tenemos una imagen para verlo. Una imagen más real, digamos, ¿no? Acá nosotros tenemos solera de... ¿Ven el cursor, no? Solera de vano superior, que es un PGU, o sea, una solera que va en la parte de arriba, que va a recibir el techo, va a recibir el entrepiso después. Y tenemos solera de vano inferior, que es el elemento de anclaje entre la cimentación y el panel mismo, que contiene, al ser unos milímetros un poquitito más grandes que el montante, el PGC, contiene los PGC estructurales. Entonces, cuando hablamos de KIN, hablamos de estas dos piezas unidas en el alma, que el interior, que es el jack, ¿no?, pasa a ser la solera, el montante, ¿no?, el PGC, que pasa a ser la parte lateral del vano, unido con el que va desde solera de vano inferior a solera de vano superior, los dos unidos pasan a denominarse KIN. Por eso vuelvo a repetirte, el KIN es simplemente la unión de los dos perfiles, ya sea jack simple, jack doble, KIN simple, KIN doble o KIN triple. La unión de los dos elementos es lo que pasa a conformarse y a denominarse KIN, que es para apoyar el dintel. Ven que acá queda bastante más claro, ¿no? Dos PGC unidos de frente, con un montante que lo arma y lo une, y los dos se apoyan y se atornillan al jack. Un jack simple que unido con el otro montante conforman el KIN. Esto es un ejemplo de vivienda bien simple, de panel
panel de vano y panel ciego simple, que ya recibe directamente lo que es la pendiente, está un panel de pendiente, que eso lo vamos a ver en la práctica también. Nosotros vamos a hacer espero que nos dé el tiempo para hacer la idea de la práctica es hacer un panel de vano ciego, un panel ciego común, perdón, un panel de vano, ¿tá? Que lo vemos en la imagen ahí, y después hacer panel de pendiente de techo común, de cubierta liviana, que ya contiene, el mismo panel contiene la pendiente, como lo ven en esta imagen acá. Ven que este es un panel de vano que ya contiene la pendiente que va a recibir el techo. Ven que acá es más bajo, que allá atrás es más alto. Y después vamos a ver lo que es un panel de vano. Ahí se nos une Yusara. Yusara, ¿cómo era el nombre de Yusara? Yusara no la tengo lista. Sería Sandra Leites, ¿puede ser? No sé si está con audio. El otro día estaba. Ahí le mostré un... Mami, ayúdame pues. Téngase. Ahí está Yusara. Yusara, te preguntaba, ¿tu otro nombre es Sandra, puede ser? Sí, Sandra Leite, está, porque en la lista te tengo como Sandra Leite. sí, buenas noches. Buenas noches. Yo recién salí a trabajar, por eso recién entré. Bueno, bienvenida. Te perdiste casi todo, pero no pasa nada. No, Pero queda grabada, ¿verdad? Queda grabada. Sí, queda en la plataforma, ahí estoy grabando. El otro día miré la grabación del otro día y estaba toda la grabación de cuando me estaban explicando cómo entrar a la plataforma y todo eso. Pero bueno, tienen que adelantar esa parte. ¿Qué va a ser? Yo soy bastante malo con el tema. Mirá que estamos todos iguales. Sí, Como que estamos aprendiendo igual. recién. Yo, como los cursos míos son siempre prácticos, digamos, de construcción y steel framing, recién ahora estamos agarrándole un poco a la tecnología esta de Zoom y de Claro. plataforma Moodle. Pero bueno, Claro. ya tenemos una clase más y después ya volvemos a la presencialidad, por suerte. ¿Cuándo arranca la presencialidad? Y yo tengo agendado el primer fin de semana de agosto. O sea, nosotros tenemos tenemos hoy, el viernes que viene, y después ya el otro viernes empezamos con la práctica mismo ya. ¿En dónde? Eso no. La verdad que no puedo informarle porque no tengo ni idea dónde se va a hacer. Eso un momento. Me parece que habían dicho la primera clase que era en la construcción esa donde están haciendo donde era Pailana. Me parece que era por ahí. Bueno, sí, algo Sí. Algo escuché, pero no sé dónde. ¿Dónde era la Pailana antes? Me dijeron algo de eso, sí. Me dijeron, pero no. Pero bueno, eso se confirmará bien ahí el correo de la otra semana, donde nos vamos a ver ahí. Bueno, sí. ¿Y los días que no puedas ir, así cómo funciona eso? Y bueno, la idea de las clases prácticas conmigo van a ser los viernes de tarde y el sábado todo el día, ¿no? Porque yo hay días que trabajo. O sea, yo tengo turnos rotativos. Sí. Trabajo en el frigorífico en Casas Blancas. Sí. Hay días que tengo turno, tengo todo turno rotativo, pero los horarios van a ser de 7 a 8, de 7 a 9. ¿No? Los viernes sí.
Los viernes creo que va a ser de 18 a 22, una cosa así, no sé bien. Y los sábados de 8 a 12 y de 14 a 18 o de 14 a 16. Por ejemplo, si vos el sábado no podés ir de mañana o no podés ir de tarde, estaría bueno que vayas o de mañana o de tarde, por lo menos para estar un poco al día ahí con todo. Pero, bueno, yo sábado por medio estoy de mañana. Y el otro sábado estoy de tarde. Porque a mí me van rotando. De mañana, de tarde y de noche estoy. Lo vamos manejando, no hay problema, con cada uno lo vamos manejando. La idea es que estén lo más que pueda para no perderse nada, porque ahora en este caso queda la clase grabada, pero las otras clases no van a quedar grabadas. Pero van a ver que no hay problema, eso lo vamos viendo y si alguno se queda atrás con algo, me lo damos a la orden, cualquier consulta y lo vamos viendo ahí en la práctica. Eso no. O sea, yo cuando estoy de noche sí voy el viernes de tarde, el sábado mañana y de tarde. Sí, va a ser siempre viernes de noche, porque yo tengo viernes de noche y sábado todo el día. Y el prototipo que vamos a armar en la práctica lo vamos a armar y lo vamos a tener armado ahí, o sea que lo vamos a ver en el lugar ahí, lo van a armar ustedes y después lo van a ver en el lugar ahí. Si eventualmente uno no puede ir, va a ver lo que se armó, digamos, lo que armaron los compañeros. Entonces te sacás la duda ahí mismo, ¿viste? No hay problema. De lo que sea. Ya para saber un poco porque no sabía mucho, ¿viste? Yo voy haciendo los tiempos que tengo libre. Sí, pero no hay problema, eso se trata de ir resolviendo en el momento. Lo que sí es cierto es que usted tiene que tratar de cumplir con una carga horaria, o sea, no egresan del curso si no participaron del 80%, creo, de las clases dictadas. Sí. Pero cada vez lo vamos viendo ahí, no pasa nada. Está. Y vamos a seguir intercambiando material, ¿no? Yo el otro día le dije que ahora me pusieron en el grupo ahí, le facilito el material que quieran. Vamos poniendo algo en plataforma y después por el grupo también. Y después cuando nos veamos, no hay problema, yo les paso el material que quieran, no hay ningún problema. Yo he ido imprimiendo lo que hay igual. La idea es intercambiando en la plataforma, ¿no? Por eso subimos la plataforma y hacemos los cuestionarios y todo lo que se hace en el foro ahí, todo en la plataforma. Sí, vos sabés que yo al foro no entro mucho, no sé bien, estoy como queriendo, como que estoy entendiendo recién la plataforma, porque no la entiendo mucho. Sí. Pero voy haciendo y voy subiendo. Sí, ahí van a ver que es bien fácil. Igual escrito en cuaderno. Está bien claro todo y las preguntas siempre van a ser o verdadero o falso o múltiple opción ahí, bastante accesible, o sea, entran con cualquier celular y en el celular mismo lo ven ahí, ¿no? Sí, yo entro por la laptop igual, pero... Bastante fácil de acceder por cualquiera de los dos medios, ¿sí? Sí. Si es por computadora Sí, o eso si sí, yo tengo en mi casa porque mis hijas todas estudian, ¿viste? Pero bueno, vamos a seguir los días de la semana intercambiando por plataforma y los fines de semana nos vemos en la presencialidad en lo que es la práctica misma. Y bueno, retomando entonces un poco lo que es lo que estábamos viendo. Está. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es un panel de vano ciego, un panel ciego y un panel de vano, y después tenemos un panel de pendiente. Después van a ver cómo se conforma la unión de solera de vano superior con lo que sería una viga de Intel, que es un elemento rigidizador, cuando tenemos una abertura o una luz importante, con un panel de pendiente de techo o pendiente de cubierta. Eso es lo que vamos a ver después. Estas son cosas bien simples que se ven por todos lados. Después tenemos cosas un poco más complejas, pero en realidad complejas de morfología, pero en realidad el armado de paneles es el mismo. Acá nosotros tenemos un panel de vano con otro panel de vano unido, con una cruz de San Andrés reforzando. Y después arriba paneles
independiente común, porque estos son paneles ciegos que contienen la pendiente del techo y después el panel del techo mismo. Esto es una construcción tradicional. No es lo mismo que acá, que contiene otro tipo de refuerzo. Esto no es muy de ejemplo porque esto no se ve mucho acá, pero se utiliza otro tipo de perfiles de otra sección más importante, con elementos de fijación mucho más importantes. Esto es con sistema de remache que prácticamente no lo usamos, acá tampoco. Simplemente vamos a regir, digamos, por elementos de fijación con tornillería nomás. Pero dependiendo de las cargas, si es un techo liviano, si es un entrepiso, los esfuerzos que nosotros vamos a tener que contrarrestar en cada uno de los paneles, porque casi todos los paneles son diferentes también, contienen cargas diferentes. Bueno, seguimos entonces con la conformación de los diferentes paneles. ¿Cómo armamos King y el Jack? Esto de cómo se arma la solera de vano superior e inferior, lo que es dintel y ante la ventana, por ejemplo, ya lo vimos el otro día, se corta el ala del perfil, se lo dobla, viene una plegadora de chapa, pero nosotros normalmente cortamos con la moladora el ala, doblamos el alma y ya queda conformada la solera de vano inferior, y ahí conformamos y armamos lo que sería eso lo vamos a ver también. Se corta con una sensitiva o con una moladora y se dobla y se arma lo que es el marco. Acá bueno, los que recién entraron lo van a ver un poco raro, pero recién vimos cómo se conforma el king, ¿no? Cómo se arma el king, cómo es el king simple, doble o triple, y ahí pasamos a ver cómo se apoya lo que es el dintel, que dependiendo del proyecto, el tipo de dintel que vamos a armar. Pero acá se ve un poco mejor. Tenemos lo que es el jack, que es el montante en la cara interna del vano, agarrado por otro montante que conforma un king simple. Esta unión de estos dos perfiles verticales conforma lo que es el king, que recién me preguntaban, que quedaba un poco la duda. El jack interior, que es el PGC, ¿vieron? Acá dice jack perfil de sección C, va por adentro y es donde se va a apoyar el dintel. ¿Vieron? Acá lo vemos más detallado que lo que veíamos en la imagen ahí. El dintel conformado por dos PGC unidos de frente, unidos en el alma con una solera que es un PGU en la parte inferior y en la parte superior por el PGU o solera de panel superior, que acá esta solera, este PGU, es el que va a aguantar y que va a donde se va a apoyar la cubierta. Y esta inferior, aparte de conformarme el dintel, es el que va a contener el triple que refuerza hasta la solera de vano superior, a la parte de arriba de la ventana. Todo eso va agarrado al jack conformando el king acá. Entonces de esa manera es donde nosotros armamos el vano donde va a ir agarrada la ventana. Queda un poco claro ahí con esas imágenes. Eso lo tienen en la plataforma para mirarlo cuando quieran, ¿no? Y aquí dijeron que iban a imprimirlo. Bueno, eso está bueno porque lo ven cuando quieren. Ven, perdón. Pablo, tengo una consulta. ¿Se puede también, no sé, consulto, ¿no? ¿Poner un punto de soldadura o algo de eso o no? No entiendo nada, ¿eh? No entendí nada. Hola. Sí. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Hola. Te escucho, pero medio con delay un poco ahí, a ver. Hola.
¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Escuchame, Pablo. Ahí, ¿se puede también poner algún punto de soldadura o no? ¿Algún qué? No te entendí. Algún puntito de soldadura. ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, pero no te escuché la pregunta. A ver si me entendés ahí. ¿Se Ahí puede sí. poner algún punto de soldadura ahí o no? Bueno, esa es una pregunta que siempre se hace. Se aconseja no soldar. Primero que nada porque el material es galvanizado, ¿no? Tendría que ser una soldadura especial con los elementos para hacer la soldadura de galvanizado. Pero lo que pasa es que la soldadura, en esos esfuerzos laterales que vemos ahí, la soldadura misma nos debilita el material. Es como la pregunta de construcción tradicional cuando armamos una viga cualquiera, un hierro cualquiera, una cercha cualquiera. En la unión vieron que se ata siempre con alambre. ¿Por qué se ata con alambre y no se suelda? Porque la soldadura, el punto de soldadura ahí, debilita la estructura y le saca todas las propiedades estructurales y de corrosión y todo eso que tiene el elemento, el perfil, que hace que no sea conveniente eso. Entonces, por eso el elemento de fijación más recomendado es con tornillería o con remache, como vemos en la imagen grande ahí. Los remaches son diferentes. O sea, vienen unas máquinas que hacen el remache, ¿no? No es el remache que nos imaginamos común nosotros, el remache pop o el remache antiguo, eso que era. Ahí vienen unas máquinas que hacen el remache y lo dejan bien fijado. Después yo cuando vaya les voy a mostrar unas máquinas que vienen para la unión de elementos. Está impecable, impecable. Lo van a ver ahí que no se recomienda por la debilitación del perfil mismo. No se recomienda soldar el perfil galvanizado porque debilitamos ese punto que nosotros hacemos el soldado, lo debilitamos. Impecable, viene bien. Viene bien, impecable. Lo que pasaría con elementos de fijación. ¿No? Después, un poco con la otra pregunta que me hicieron recién de si nosotros tenemos luces importantes, cómo hacemos para reforzar el panel, para que no haya pandeo y para que no haya movimientos del panel mismo, como muestra la imagen esta, ¿no? Puede haber movimientos longitudinales, como muestra esta imagen, de desplazamiento de los perfiles. Lo van a ver ahora después cuando empecemos a armar un panel bien simple, cómo esto se les va a todos si nosotros no los cuadramos, si nosotros no lo rigidizamos. Y más cuando tenemos una luz más importante. Entonces lo que se hace es, el primer elemento de rigidización longitudinal del panel son las triangulaciones. Y la triangulación que nosotros denominamos Cruz de San Andrés es la más común, la que más utilizamos, que lo vimos el otro día en la clase pasada. Se utilizan las cartelas, que son los elementos de fijación en los vértices de cada panel, y ahí se cruzan los flejes formando la Cruz de San Andrés, que va tensado junto con esa tensión, estructuramos y utilizamos el panel. Siempre lo que es una triangulación, ¿no? Una escuadra que le decimos en la construcción tradicional. Siempre que nosotros cuadramos algo, lo estamos rigidizando y le estamos ayudando en la unión, en la conformación estructural del panel mismo. Esta es una de las maneras de rigidizar un panel. Está utilizando por trigonometría el método 345, se utiliza y se escuadra con tornillería. Después va a haber otra forma de rigidización que es en el sentido vertical, cuando los paneles son altos. Pero normalmente nosotros utilizamos paneles que conforman los 240 de alto, por lo que le decía la clase anterior, de que sean respetando las medidas moduladas del 1,20 por 240, por eso los múltiplos de 1,20 por 40
Y llegamos a la conclusión de que van cada 40 los montantes, digamos. Nosotros tenemos conformado ya sabemos cómo armamos un panel, no sé si les queda claro, tienen alguna consulta. Pasamos a ver cómo lo llevamos para armar al panel mismo, cómo lo llevamos al lugar, digamos, cómo lo anclamos al lugar, a la simulación. Primero que nada, nosotros vamos a tener un plano, que se lo mostré en la clase pasada, ¿no? Vamos a tener un plano en altura, que me va a decir el plano del panel que armamos, y vamos a ir al replanteo de panel y vamos a ubicar en el lugar. La unión de cada panel con panel son las uniones simple, triple o cuádruple que vimos ahí anteriormente. Venimos y lo unimos con el elemento de fijación ese, simple o doble, de panel con panel, ¿no? O sea, venimos, armamos un panel, ahora lo vemos en otra imagen. Vamos parando los paneles y vamos poniéndole auxiliares para ir dejándolo parado. Y ahí empezamos a armar. Pero antes de eso, nosotros tenemos que ver la manera de fijación del panel a la cimentación. Y ahí pasamos el capítulo 3, que es anterior a lo que vimos recién. Nos vamos siguiendo el material ahí en las páginas que estamos viendo acá. Vamos a pasar a ver cómo se unen la solera de vano inferior, ¿no? Que es la parte inferior del panel, con el hormigón, o sea, con la platea de hormigón armado con la cimentación. Y hay 2 o 3 tipos, pero lo más común que se utiliza siempre es el anclaje químico. El anclaje químico, ¿qué se hace? Se presenta el panel, ¿no? En el lugar donde va a ir. Acá lo ven al panel presentado arriba del hormigón, la solera de vano inferior. Ahí se perfora con un taladro, con una mecha de mampostería común. Se limpia bien esa perforación que se hace en el hormigón y ahí se clava un bulón o comúnmente una varilla roscada. Se pone el anclaje químico, que el anclaje químico es un compuesto químico como si fuese una silicona así de 2 compuestos, se mete para dentro del orificio ese que hicimos. Bueno, mami, bueno. Para el tuco no creo que llegue algo, carne o algo. ¿Cómo? Alguien habló ahí. No sé si era para Bueno, sigo. ¿Esos tornillos llevan tacos especiales? Bueno, eso es lo que iba a decir. Una de las maneras de fijar es con el anclaje químico, que es un pomo como que fuese silicona, ¿no? Se hace el agujero con la mecha, como muestra esta imagen acá en el cursor. Se hace el agujero con una mecha mampostería, se pone el anclaje químico y directamente clava la varilla roscada ahí nomás. Presentamos el panel, ponemos la varilla roscada y agarramos con arandela y tuerca al Simpson, que es uno de los elementos de fijación de la varilla roscada con la tuerca a lo que es el montante, el panel. Otra manera de anclar es con un taco de hormigón. Los tacos de hormigón, que es lo que presentaste recién, es como un taco Fisher que actúa por expansión, ¿no? Igual que el taco Fisher, vieron que el taco Fisher entra dentro del plástico, el tornillo, abre el plástico y por expansión abre y se fija al hormigón. Bueno, en este caso vienen los tacos metálicos para hormigón, no sé si han visto alguno, que trabajan igual que un taco Fisher. Esa es otra manera bastante simple y económica de fijar la solera de vano inferior al hormigón. ¿Qué hacemos? Perforamos la solera de vano, perforamos el perfil de avanzado sección 1, perforamos el hormigón de la misma manera con una mecha en mampostería y ahí ponemos el taco, hormiguillo y tuerca. Y por expansión se abre y queda fijado al hormigón.
Y después la otra manera es con un anclaje, con un fleje que viene, que es como una chapa, que va amurado al hormigón. En ese caso nosotros cuando armamos, ahí es un poco más complicado porque cuando armamos la platea, cuando armamos la cimentación, hay que dejar esos flejes amurados. ¿Tá? Cuando viene el hormigón prefabricado, cuando lo fabricamos en el momento, ahí nosotros tenemos que tener todo bien replanteado ya dónde va exactamente el panel y dejar estos flejes tendidos para arriba. Tienen que quedar amurados. Entonces por eso no es una manera que se utiliza mucho porque es bastante más complicado coincidir exactamente sin que se nos mueva este fleje para esperar el panel y atornillarlo ahí. Ahí lo van a ver también, yo les llevo unos ejemplos de elementos de fijación, tanto el anclaje químico, como la varilla roscada, como los tacos de hormigón, como los flejes estos, que van a ver que son perfiles de chapa, ¿no? De chapa galvanizada, que simplemente va atornillada al panel, al montante del panel. Sea en el vértice o sea en ¿Y el anclaje cada cuánto pone? Y bueno, eso es lo que te iba a decir, dependiendo el largo de ese panel, de cada panel que contiene el panel mismo, o sea, como veíamos en la foto acá, a veces justo está, ¿no? Dependiendo de la luz que vamos a cubrir y cómo se unen en el vértice un panel con panel, sea ciego o no, normalmente eso va, dependiendo del tipo de anclaje que utilizamos, va en cada hueco de estos, y vamos a hacer anclaje químico nosotros, con anclaje químico o con taco de expansión metálico, en cada uno de los vanos, o sea, cada 40 va uno. ¿Está? En ese caso, cada 40 va uno. Ahora, si nosotros vamos a hacer fleje y las luces a cubrir son pocas, son menores a 3 metros, 4 metros, reventando 4 metros, ahí nosotros le ponemos un elemento de fijación por medio. Entonces sería cada 80. Siempre y cuando las cargas no sean importantes, las luces del panel sean, o sea, 3 o 4 metros. Pero si vos tenés luces de 8 metros, como el ejemplo que vos me dijiste, ahí nosotros tenemos que poner sí o sí para ya dejar reforzado desde el anclaje del nacimiento mismo, cada 40 sí o sí. Eso vuelvo a decir, depende del proyecto, depende de las cargas que vamos a tener, depende del tipo de techo que vamos a tener, porque hay diferentes tipos de cubierta, diferentes tipos de techo, que me requieren y me piden diferentes tipos de anclaje. Por ejemplo, nosotros tenemos un panel ciego, el anclaje con que lo hagamos cada 80, o sea, salteando uno por medio de los paneles estos, ¿no? Poniendo uno acá, uno en el otro, nosotros ya lo cubrimos bien. Pero normalmente cuando tenemos un panel de vano, por ejemplo, ahí en lo que recién vimos que se conforma el king, ¿no? Donde va el king que soporta las cargas del dintel, justo donde coincide el vano mismo, ya sea puerta o ventana, ahí tratamos de que no coincida un anclaje en cada uno de esos. Si es con fleje, si es con anclaje químico o taco expansor, ahí le ponemos próximo a lo que es el king. Nosotros tenemos el king acá que va a tener la ventana o la puerta, lo más próximo. Y ahí sí nos salteamos el siguiente. Por eso depende de cada proyecto. Pero normalmente para tener como ejemplo, cuando vemos una cotización, esto se calcula panel por panel, o sea, vano por vano dentro del panel. Cada 40, lo mismo, recta, del panel a la cimentación.
van a ver después, cuando veamos cálculo, cuando veamos un cálculo ahí, un metraje, un presupuesto, directamente se calcula cada 40, ¿no? Entonces nosotros redondeamos el cálculo y facilitamos el cálculo para no complicarnos tanto. Pero si nosotros hacemos una ampliación en una vivienda, una ampliación para nosotros mismos, una ampliación puntual para un cliente, no hacemos el cálculo redondo, hacemos exactamente cuánto va para optimizar el cálculo de los materiales. No sé si entienden eso que le digo. Una cosa es calcular una vivienda entera completa, redondeamos el cálculo, lo mayoramos cada 40, y otra cosa es simplemente una habitación chica, una ampliación. Otro elemento de fijación es un anclaje tipo el que se ve ahí, está en la misma viga de fundación, por eso esto depende del tipo de yo le decía que el anclaje sea por medio de un fleje o una varilla amurada o una planchuela amurada a lo que sería la viga, a la viga o a la zapata corrida o al pilar patín, lo que sea que es la cimentación. O sea, los anclajes también pueden ser muy complejos, pueden ser mixtos, pueden ser muy diferenciados, pero lo más común que vamos a ver siempre va a ser el tipo que le mostré primero con el Simpson, que se llama la pieza esta. ¿Está? La pieza de amure y de encuentro de horizontal, o sea, solera de vano inferior, con el montante o el kick o el jack que pida agarrarse en el sentido vertical. O sea, unión de horizontal con vertical, lo más común es con un anclaje de este tipo. No precisa complicarnos con fleje ni con nada, con otro tipo de. Por eso acá dice más común de lo que vamos a ver. Lo que más se utiliza por economía también de ejecución. Ahora vamos a ver si encuentro por acá cómo empezamos a armar, cómo armamos un panel. En la ejecución misma, en el replanteo de la obra misma. Hay un micrófono prendido ahí, no sé, me parece. Porque zumba ahí. Hay alguien que está ahí. Hay alguien que está haciendo ruido ahí. Ahora vamos a ver cómo es la unión. Primero vamos a ver cómo paramos primero los paneles, ¿no? Que un poco de lo que vimos recién, el procedimiento de parado. Y después vamos a ver cómo es la unión arriba de la solera de panel superior de unión con un entrepiso o con un techo mismo, una cubierta misma. A ver si encontramos por acá. Después vamos a ver ahí, ¿no? Los diferentes tipos entre piso seco, entre piso húmedo, armado de escalera, hay muchas cosas para ir viendo y si quieren lo pueden ir, que vamos a ver que si quieren lo pueden ir viendo en el manual de procedimiento estilo ahí que le compartimos en la plataforma. Acá tenemos cómo empezamos a armar nosotros, ¿no? Y ahora vamos a introducir el concepto de sustrato de estructurador de lo que es el panel mismo en el sentido longitudinal. O sea, para contrarrestar los esfuerzos en el sentido longitudinal del panel
la Cruz de San Andrés. ¿Se acuerdan que les mostré recién la imagen de cómo el panel se puede mover en ese sentido? Nosotros ahí escuadrábamos con la Cruz de San Andrés, triangulábamos con la Cruz de San Andrés y lo reforzamos con la Cruz de San Andrés. También lo vamos a reforzar con el sustrato que se llama, que es el fenólico o el OSB. Y ahí es donde entra la parte de la madera. Acá el material este es bastante didáctico, bastante simple, ¿no? Pero lo primero que hacemos siempre es parar un panel con otro. Eso lo vamos a ver en la práctica cuando armemos nosotros el panel nuestro, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ir al lugar y con el medio de anclaje que hayamos escogido, que vimos recién, vamos a suponer con anclaje químico, vamos y lo presentamos en el lugar que va a ir, ¿está? Presentamos ese panel, le ponemos un apuntalamiento provisorio ahí, un viento provisorio de cualquier material, lo que vamos a tener ahí en la obra va a ser un PGC, un PGU. Lo ideal para eso es un PGC, que es más estructurador, se pone provisoriamente atornillado y se deja el panel parado ahí, ¿no? Ahora lo que hacemos es continuar, o sea, anclamos ya dejamos anclado este panel al piso, ¿no? Ahí venimos con el encuentro. Siempre arrancamos por un vértice para empezar a escuadrar, ¿no? Venimos con otro panel de vano, como muestra la imagen ahí. Acá vamos a tener una unión simple, ¿tá? De panel con panel. Acá vamos a ver después la práctica cómo hacemos esta unión, que es lo que les expliqué primero hoy cuando empezamos la clase. Le ponemos una escuadra provisoria, lo mismo, esto normalmente utilizamos un PGC, y así sucesivamente seguimos armando y parando todos los paneles. Esto normalmente cuando tenemos dos, ahí agarramos y anclamos, y le hacemos el anclaje químico. Y después que tenemos dos parados y escuadrados, continuamos con los otros que siguen ahí. Vieron que la imagen está bastante ilustrativa. Acá, por ejemplo, tenemos una unión triple, de unión de dos paneles longitudinales con uno perpendicular, o sea, un panel interior, que normalmente estos paneles interiores se hacen con steel framing o se hacen con celerio montante de chapa común, ¿no? De obra en seco, yeso, o sea, celerio montante común de lata, como conocemos, como se ve más común, no galvanizado. Y después que tenemos todos los paneles parados, ahí viene la parte del sustrato, o sea, el fenólico OSB, el multilaminado fenólico. Después que tenemos todo armado, empezamos a atornillar los fenólicos. No sé si lo vemos en alguna imagen acá. ¿Ven? Primero se separan los paneles, se le ponen apuntalamientos provisorios, y después que tenemos todos cuadrados, todo a plomo, ¿no? Todo a nivel vertical y horizontal, empezamos a colocarle lo que son los fenólicos, que son los sustratos exteriores. Sustrato se le llama al elemento rigidizador de la cara exterior. Ahí lo ven, ¿no? El OSB es el famoso OSB común nomás, que se pone en la cara exterior atornillado en el ala de los PGU. Esto va todo con tornillo con T2 puntamecha con ala. ¿Por qué con ala? Les expliqué el otro día. Tiene que ser con ala, porque si no me descompone el orificio ahí donde entra la mechita, donde entra el tornillo, me descompone la placa y no la fija bien. Por eso con la aletita con la aletita del tornillo en la cabeza del tornillo, le hace un fresado y hace la correcta fijación del tornillo con el tornillo del OSB, del sustrato, a el perfil galvanizado ahí. Y eso lo vamos a ver.
Las placas fenólicas esas, ¿ya vienen con las medidas por el agujero o...? Para hacer el agujero, ¿no? Vos decís como ¿No? la placa que viene con la marquita. Sí, no viene. Cada 40. No, esto no trae nada. Tenés que fijarte bien cómo está el montante. Lo que trae es lado. Claro, ahí en realidad, ves acá en la imagen esta, o el primer fenólico vos lo colocás bien porque sabés dónde va el tornillo. Pero normalmente ahí, o uno tiene la práctica para hacerlo, y si no, lo que hace es coloca el primero y después cuando va a colocar el segundo, tira con una chocla la línea, ¿no? Con una regla, la línea donde va a colocar, donde va la perfilería para no errarle con el tornillo. Lo que tiene la cara interior, el yeso, es que te trae la modulación ya. Te trae la marquita donde van los tornillos, entonces vos ahí no tenés como errar. Pero pasa a veces que la placa queda desplazada y no nos queda cada 40 como viene modulado. En el caso del OSB o el fenólico, lo único que tiene es lado esto. Viene una cara resinada para exterior y otra cara interior. Que acá en las letritas estas que trae les indica la cara que va hacia el exterior. Pero después nosotros modulamos lo mismo, el tornillo cada 40 centímetros. El tornillito en el sentido vertical acá, de unión de placa con placa al perfil, lo mismo, siempre cada 40 centímetros. Esta imagen es para explicar cómo empezamos con el sustrato. Y ahora vamos a la definición del sustrato. ¿Qué es el sustrato rigidizador de panel? Al principio. Después vamos a intentar hacer un cabreado también. Ven acá lo que vimos en la clase pasada de las cruces de la B, la cruz está en el otro. El manual básico de apoyo de Barbieri. Acá les muestra cómo tenemos que trabar. Acá lo muestra en una imagen común, en un alzado común, pero la traba correcta del elemento rigidizador del sustrato de la madera es trabando, ¿no? O sea, colocamos una placa en el sentido horizontal y la otra tiene que ir trabada casi o sí para no hacer la continuación de la línea de unión esta. Eso nos puede provocar fisuras, por eso aconseja cuando empezamos a armar el trabado de los sustratos fenólicos, hacerlo siempre con la traba continuando la línea horizontal de los fenólicos o del OSB, en este caso de la imagen. Cuando les digo el sustrato, entienden que es la madera que rigidiza la cara exterior del panel, ¿no? ¿El corte de sustrato es fácil? Sí, porque es un fenólico, ¿no? Es un fenólico o un OSB que se corta con una sierra circular nomás. Es madera prensada, ¿no? Sí. Escucho. Es madera prensada. Claro, ahí en Paysandú hay una fábrica, es el chipeado prensado con un cemento especial y compensado nada más, lo que le llamamos el compensado, prensado, multilaminado. Es el de la imagen, ¿no? El de la imagen es el aglomerado ese de chipeado de madera, que normalmente es eucalipto nomás, entreverado con pino nacional.
Que esto, lógicamente, que las inclemencias del tiempo no las soporta. Cualquier humedad que agarre esto ya lo descompone. Por eso es un poco mejor utilizar el multilaminado fenólico, que es el otro que es en capa. O sea, es casi lo mismo, lo único que tiene mayor resistencia porque es multilaminado prensado en horno, digamos. Pero esto no importa que no soporte las inclemencias del tiempo porque va a tener su capa de protección, digamos, que ahora después van a ver cuando veamos las capas exterior e interior, el famoso Tyvek, que es como un papel que hace de barrera de viento y vapor y agua, y protege lo que es el sustrato este. El sustrato, me preguntaste cómo se cortaba, no sé si te referías a cortar lo mismo, es un fenólico, lo cortás con una sierra circular o con una sensitiva esa, si es una mesa fija, mejor. Si tenemos un banco de carpintero, van a ver cuando lo hagamos ahora después en la práctica, lo vamos a cortar fenólico. Lógicamente que si tenés un barco de carpintero con una sensitiva fija de corte de madera, es más fácil. Pero si no, lo cortás con una sierra circular común, de esas manual común o más. ¿El espesor de 18? Y bueno, eso depende del requerimiento, pero del proyecto. Pero normalmente se utiliza de 10 o 12 milímetros para arriba, ¿no? Porque vieron que hay de 8, hay de 6, de 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, hay de todo tipo de espesor en milímetros, digo, ¿no? Normalmente lo que se recomienda es de 12 milímetros, como muestra la imagen ahí. Y acá te muestro un poquito lo que hablábamos recién de las cargas puntuales que va a tener cada panel. Por ejemplo, acá tenemos un panel bien básico y bien ejemplo y simple de lo más económico que podemos utilizar. El panel contiene en su cara interior la placa yeso, después el perfil propuesto, que normalmente les decía que es un perfil de cierno, o sea, de 10 centímetros, de 100 milímetros es 10 centímetros. La aislación interna, que puede ser poliuretano expandido, poliestireno expandido, que es el espumaplas común que conocemos, puede ser isover, las membranas, las mantas isover, esas que son velo de vidrio. Puede ser diferentes tipos de isover. Isover es una marca, ¿no? Pero le digo para que entiendan lo que es el velo de vidrio amarillo, ese que se utiliza normalmente. En la cara exterior, la placa cementicia, todo eso hace un quilaje por metro cuadrado de panel. Están las placas ahí que son de fibrocemento también, que vamos a ver después. Todo eso me da placa yeso, perfil, todo eso, tantos kilos por metro cuadrado, que hace un total de la carga puntual que va a tener el panel mismo. Sabiendo en el proyecto qué tipo de terminaciones vamos a tener, vamos a ver el quilaje por metro cuadrado que precisamos contrarrestar y así el dimensionado de los perfiles internos del panel. Lo que quería mostrar ahora era cómo vamos armando el sustrato acá, que lo mostré ahí con la imagen. Y así sucesivamente se va trabando en toda la cara exterior y se va rigidizando el panel hasta llegar al entrepiso, en el caso de la imagen, o la cubierta, el techo. Ahora vamos a pasar a ver, volvemos para atrás y vemos cómo hacemos la unión. Acá tenía una imagen más linda de cómo es el elemento de anclaje. Ven ahí, cada 40 centímetros el elemento o sea, normalmente se utiliza varilla roscada por más economía con arandela y tuerca y el anclaje típico. Las ménsulas de anclaje
vienen prontas, son bastante costosas, y en el mercado argentino y acá en el sur le llaman Simpson. Es una pieza que lo van a ver ahí, después vamos a llevar uno para la práctica. Ahora volvemos para atrás un poco y vemos cómo se arma. Vieron, después más adelante vamos a ver un cabreado y vamos a armar un cabreado chico en la práctica, pero eso bastante más adelante. Ahora vamos a ver cómo es la unión del panel. No sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a empezar a ver cómo unimos la solera de panel superior con un techo mismo, o sea, con la cubierta directa o con un entrepiso. Cómo son los elementos de fijación de una solera de vano horizontal con una vertical. Y después vamos a ver lo que es un entrepiso seco, un entrepiso húmedo, un entrepiso común, cómo se conforman las escaleras y todas esas cosas. Cómo se conforma una viga. Una viga es como un dintel, pero que va de extremo a extremo en un panel. Eso es lo mismo, dependiendo de las cargas. Si nosotros tenemos cargas puntuales, hacemos lo que es una viga dintel, que es un dintel con 2 PGC más un PGU que lo arma, pero en toda la longitud del panel. Eso, en vez de llamarse dintel, se llama viga, igual que en construcción tradicional. Ahora vamos a ver cómo unimos un panel vertical común con un horizontal. No sé si lo tengo acá, esto está más arriba. Me fui. ¿Vamos entendiendo algo o todo lo king, jack y todas esas cosas nos volvió un poco más? Va bien, va bien. Les digo siempre lo mismo, ¿no? Quédense tranquilos que en la práctica van a ver que es bien simple esto. Bueno, la manera de unión más simple es solera con solera, ¿no? O sea, PGU con PGU. A ver si lo vemos por acá. Y vamos a ir terminando por hoy. Ven, acá nosotros tenemos, no miren el entrepiso, ¿no? Pero tenemos el panel vertical, o sea ciego o de vano, conformado por los montantes, ¿no? Unidos por la solera de panel superior, que es una horizontal, es un PGU horizontal. Se une el alma de esa solera horizontal, o sea, solera de panel superior, con el ala que va a contener el entrepiso o el techo, que es otro PGU. Lo único que en el otro sentido, uno está horizontal y el otro está en vertical. Se une el ala con el alma del de abajo y ahí queda pronto para recibir o el entrepiso o los tirantes o clavadores del techo directamente. A ver si lo vemos en alguna imagen acá. A veces las imágenes muestran un poco mejor. Ven acá, nosotros en este caso tenemos acá tenemos, ¿no? El panel ciego,
Está bien simple porque contiene solamente 3 montantes ahí. Solera de vano superior. Acá tenemos 2 PGC que hacen de viga. ¿Por qué este caso es viga? Porque vamos a tener un vano importante, una luz importante para cubrir una abertura acá. Entonces esto pasa a ser una viga. Está conformado por 2 PGC. Y en el otro sentido tenemos otro panel dependiente que sigue para arriba o un encuentro vertical. A ver si lo vemos acá. Entonces se une el alma de uno con el ala del otro. No sé si me entienden ahí. Se unen así y ahí recibe o los clavadores o el tirante del entrepiso, como veíamos en esta acá. Se utiliza un elemento rigidizador entre uno y otro, haciendo como de escuadra entre perfil y perfil en el horizontal, que eso simplemente el elemento rigidizador es un PGC cortado. Se corta de la sección del alma del perfil que nosotros vamos a unir y se une atornillando ahí con cabeza hexagonal y conformando la unión de vertical con horizontal ahí. Esto es lo mismo, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica, no sé si más o menos les quedó un poco claro ahí. Pero vieron que simplemente la unión de, en este caso es un entrepiso, pero tenemos la solera con el PGU con el PGC unido por un elemento rigidizador que normalmente va atornillado en el alma del horizontal con el ala del vertical. No sé si tienen alguna duda. Vamos a ir cerrando por hoy, porque yo 9:05 tengo que estar en otro lado. No sé si tienen alguna consulta de esto. Vamos a ir viéndolo un poco más detenidamente ahora después la próxima. Y bueno, y nos vamos a ir aprontando con la práctica. Vieron que lamentablemente las 2 horas de clase esta nos dan para ver muy poco, ¿no? El material es muchísimo más extenso. Vamos a tratar de ver todo lo que podamos, pero bueno, en la práctica terminaremos de armar el prototipo y veremos cada ejemplo de cada cosa. Les vuelvo a repetir, por si alguno no escuchó o no se acuerda de la clase pasada, hay muchas cosas de replanteo, de cimentación, de construcción tradicional que no lo podemos ver porque no nos dan los tiempos, sino. Vieron que ahora en 2 horas apenas pudimos ver un poco el concepto de king, de jack, de king doble, simple, triple, todo eso. Y cómo es la unión de los diferentes tipos de panel. No sé cómo la ven. Esto es muy como básico, introductorio. Lo vemos en la práctica en breve. Así que bueno, si no tienen ninguna consulta, vamos cerrando y vamos dando por finalizada la clase de hoy. Espero consultas. Dale. Buenísimo. Bueno, ahora en la plataforma el lunes mismo ya van a tener en el foro el llamado a algún cuestionario de lo que venimos hablando. La idea de los cuestionarios que sean bien simples y bien didácticos para que ustedes entren y puedan interactuar ahí. Vamos a tratar de ver si miran algo de lo que les publicamos en la plataforma. Buenísimo. Bien de bien. Bueno, vamos arriba y bueno, quedamos en contacto en la plataforma. Yo ahora esos materiales que puse en la plataforma los voy a poner en el WhatsApp también, ¿vieron? Y vamos a empezar a compartir un poco de imágenes en el WhatsApp también. Buenísimo. Bueno, que pasen bien y nos vemos. Hasta mañana. Buen fin de semana. Muy bien. Cuídese.